Gobierno del Perú. El Perú primero. Tratamiento del primer nivel de atención en pacientes con COVID-19. Y hoy conversaremos sobre la forma de manejo que debemos aplicar en los pacientes con COVID-19. Lo primero que debemos entender es que debemos conocer a quién es el causante de esta enfermedad, y el causante se llama SARS-CoV-2, que pertenece a la familia coronavirus, que es una familia ya conocida por nosotros desde los años 60 y que ha producido diferentes infecciones, tanto en animales como en humanos, del tipo del tracto respiratorio y gastrointestinal. Este virus tiene una característica importante y es el hecho de que es un virus RNA, lo que significa que la inmunidad que va a dar este virus es temporal y no permanente como la que se da en los virus del tipo DNA. SARS-CoV-2 tiene una capa de glicopéptido, una cobertura de glicopéptido que se puede romper fácilmente con el uso del jabón, por lo que es tan importante la indicación de lavado de manos en los pacientes. Y asimismo se va a unir al tejido respiratorio a través de receptores, permitiendo la transferencia del RNA hacia el núcleo para aumentar el número viral y la replicación viral correspondiente. Como parte del manejo, nosotros tenemos que hablar y explicar y educar a nuestros pacientes y a su familia respecto de cómo se transmite el virus del COVID-19. Principalmente el contacto con una persona infectada a través de las gotas respiratorias que se generan al toser o estornudar, o a través de las gotas de saliva o de secreciones nasales. Ese es el motivo por el cual nosotros indicamos el uso de una mascarilla que evite que estas gotas respiratorias que se generan salgan hacia el exterior y puedan contaminar alrededor, aumentando el riesgo de transmisión, ya que al tocar una superficie o un objeto que contiene secreciones con el virus y luego tocarse los ojos con la nariz o la boca, va a permitir el ingreso de este virus dentro de nuestro organismo y el posterior desarrollo de la enfermedad de COVID-19. Se estima que el periodo de incubación podría ser de hasta 14 días y es el motivo por el que la OMS recomienda que el seguimiento de contactos de casos confirmados sea por ese tiempo. Si el paciente en ese tiempo desarrolla los síntomas, empezamos a contar un nuevo tiempo de 14 días desde el inicio de la sintomatología. Ahora, ¿cuál es el periodo infeccioso según la evolución y gravedad de la enfermedad? Recordemos nosotros que del 1 al 3% de los pacientes pueden hacer una infección asintomática, que el 80% de ellos pueden hacer una enfermedad leve, que el 13 al 16% pueden hacer una enfermedad grave, el 6% una enfermedad crítica, y del 1 al 3% pueden darse casos mortales, que es la letalidad que se maneja en COVID-19. Sin embargo, en este aspecto, el tiempo de contagio es diferente de acuerdo al tipo de presentación. En un paciente asintomático, se considera que este es contagioso desde los 14 días del inicio del contacto, sin tomar en cuenta la sintomatología, ya que este paciente no va a desarrollar síntomas. Entonces, después de su último contacto con un caso confirmado, se consideran 14 días en adelante para poder decir que este paciente ya no contagia. Sin embargo, en el caso de un paciente con una enfermedad leve, que tiene una infección subclínica, que tiene una infección respiratoria aguda, que tiene crepitantes a la auscultación o una neumonía leve, el tiempo de contagio modifica, ya que en este caso se toma el tiempo desde el inicio de la aparición de los síntomas, 14 días en adelante, es decir, un aproximado de 21 días después del contacto con un caso confirmado. En un paciente con un cuadro de enfermedad grave o enfermedad crítica, el tiempo aumenta de forma considerable debido a que la carga viral es mayor y por ende la depuración de ese también es mayor, siendo positivo para contagio superando los 21 días desde el inicio del contacto o del inicio de los síntomas en estos pacientes, e incluso pudiendo ser contagiantes después de fallecido el paciente, motivo por el cual se indica la cremación o inhumación de los mismos. En resumen, el virus causante de la enfermedad se llama SARS-CoV-2, la familia se llama coronavirus y la infección es COVID-19 y se transmite por gotas respiratorias y fomites durante el contacto cercano sin protección entre personas infectadas y susceptibles.
Es importante que esos conceptos queden claros en la familia porque la educación para la prevención de la transmisión de la enfermedad es fundamental como parte del manejo del primer nivel de atención. Ahora bien, se debe tener cuidado con los grupos de riesgo y se tiene que explicar al paciente el por qué debemos establecer medidas para evitar la transmisión a estos grupos en particular. Como hablamos de las personas mayores de 65 años que tienen una respuesta inmune disminuida propia del envejecimiento, propio de la edad, pero al mismo tiempo debemos estar al pendiente de la presencia de comorbilidades en los demás miembros de la familia, como hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, que incluyen también las dislipidemias, que incluyen los antecedentes cardíacos, antecedentes de infarto, que se potencian en los pacientes obesos, los pacientes diabéticos que tienen una inmunidad deficiente, los pacientes asmáticos que en muchas ocasiones utilizan corticoides de larga data. Los pacientes con enfermedad pulmonar crónica, no solamente referido a las fibrosis, sino también referido, por ejemplo, a los pacientes con antecedentes de tuberculosis, con antecedentes de neumonía, con fumadores, por ejemplo, o que utilizan leña para cocinar. Los pacientes con insuficiencia renal crónica, los que tienen tratamiento inmunosupresor, y aquí no solamente se aplica a los pacientes con cuadros neoplásicos, sino también a aquellos que utilizan corticoides por automedicación o corticoides por enfermedades autoinmunes. En un caso leve de COVID-19, la presencia de factores de riesgo va a determinar un seguimiento más cercano y un monitoreo más riguroso con el fin de identificar oportunamente la presencia de signos de alarma y el inicio de las complicaciones. Entonces, el seguimiento en esos pacientes es parte del manejo que debemos hacer en los pacientes con COVID-19 en el primer nivel de atención. Asimismo, nos permite identificar la necesidad de atención médica de forma inmediata, como la sensación de falta de aire o dificultad para respirar, la desorientación o la confusión, la fiebre persistente por más de 48 horas, el dolor en el pecho, la coloración azulada de los labios o cianosis y una saturación de oxígeno menor a 95%. Si nosotros tenemos al momento de la evaluación la presencia de signos de alarma, el paciente debe ser derivado inmediatamente a un establecimiento de salud para su evolución médica. Ahora, debemos recordar, por favor, que el tratamiento de un paciente con COVID-19 no está supeditado a la positividad de las pruebas de laboratorio, ya que la sensibilidad de las mismas varía de acuerdo al punto de la toma de la muestra del paciente y puede ser positivo una semana o incluso 2 semanas después, en el caso de las pruebas serológicas después del contacto, y en el caso de las pruebas moleculares, dependiente de la técnica e incluso solamente positivas a un 70% de las tomas de muestras tomadas de la zona nasofaringea. El diagnóstico de los mismos se basa exclusivamente en antecedentes epidemiológicos y características clínicas del paciente, y si son compatibles con COVID-19, se debe iniciar tratamiento de forma inmediata, independientemente del resultado de las pruebas. Recordemos que en un estado de pandemia como el que nos encontramos actualmente, todo caso con una infección respiratoria aguda debe ser considerado como COVID-19 hasta que se pruebe lo contrario. Ahora bien, ¿cómo hacemos el manejo? Pues lo hacemos mediante un proceso integrado. En este caso, el proceso integrado SIG-COVID-19, que es el sistema integrado para pacientes con COVID-19 en el Perú. En este sentido, nosotros vamos a tener 4 grandes procesos. Un proceso en el que está la identificación de casos sospechosos, un proceso que es la de la aplicación de pruebas, que está a cargo de los equipos de respuesta rápida, un proceso de aislamiento y seguimiento de casos positivos y contactos, que está a cargo de los equipos de seguimiento clínico, y la hospitalización de casos moderados o severos, que evidentemente está a cargo de los hospitales COVID-19 que tenemos en el país. Asimismo, estos procesos nos permiten la identificación de los casos, en la identificación de los sospechosos, que se hace a través de los puntos de entrada, como los teléfonos, el 113, el 107, de los call centers o los puntos de atención de cada una de las DIRIS, direzas, jerezas, de las visitas a las diferentes CIPRES, ¿no?, que hay en todo el país, las plataformas como el web, el WhatsApp, el bot app y los puntos de migraciones o los puntos donde hagamos toma de casos positivos o sospechosos de COVID-19, se realiza el triaje diferenciado y es aquí donde se va a poder hacer la primera identificación. De ser el caso, se va a tomar la prueba rápida a través de los equipos de respuesta rápida y estos equipos de respuesta rápida, de acuerdo a su evaluación que hacen del paciente, indicarán el tratamiento correspondiente para el inicio temprano del manejo de los pacientes con COVID-19. Recordemos que el pilar fundamental actualmente para el manejo correcto de los pacientes COVID-19 es iniciar de forma precoz un tratamiento oportuno que evite que este paciente se complique y que haga cuadros moderados o severos.
Los equipos de seguimiento clínico van a continuar con la evaluación tanto de los sospechosos como de los confirmados e indicarán el tratamiento inicial de no haberse dado previamente o la modificación del tratamiento de acuerdo a las características clínicas que los pacientes presenten. Ahora, hay un punto importante que queríamos comentar y es el hecho que la evolución clínica del COVID-19 es algo que debemos tener presente, ya que ésta se malentiende respecto de la interpretación del alta del paciente. Una vez que el paciente desarrolle el cuadro de COVID-19, la detección de anticuerpos IgM e IgG va a ser a posterior, en el caso del IgM, aproximadamente una semana después del inicio de los síntomas, y en el caso del IgG va a empezar a ser positivo aproximadamente 2 semanas después del inicio de los síntomas. Sin embargo, estos dos parámetros no pueden ser considerados para dar el alta de un paciente debido a que el IgM puede ser positivo incluso hasta el día 21, aumentando la sensibilidad después del día 14, y el IgG puede presentarse positivo incluso hasta el día 42 de los cuadros de pacientes con COVID-19. Por lo tanto, es bastante común que en el día 14 en adelante encontremos los dos anticuerpos positivos, lo que no significa que el paciente siga siendo un paciente contagioso, lo que se va a determinar de acuerdo a la evolución clínica del paciente y a la presencia o no de sintomatología. Es así que el tipo de test modifica la sensibilidad de los test diagnósticos en los días tras el inicio de la sintomatología. Como ustedes pueden observar, en la primera semana, en la detección de anticuerpos totales como IgM e IgG es bastante bajo. ¿Por qué? Porque en la primera semana aún no se han formado anticuerpos, mientras que la detección de RNA por PCR bordea el 70% de los casos, lo que tampoco lo hace una prueba que detecte al virus en un 100% de los casos. Sin embargo, a partir de la semana en adelante, vemos cómo los anticuerpos empiezan a elevarse y su mayor sensibilidad se va a dar recién a partir de las 2 semanas, lo que significa que es completamente normal que un paciente pasante los 14 días tenga un IgM o un IgG positivo, lo que no significa en absoluto que este paciente no tenga el cuadro de COVID-19 o que aún sea contagiante en este punto. Entonces, hay que ser conscientes que después del día 15, en un paciente COVID-19 no contagiante con evolución favorable, es normal que pueda tener el IgM y el IgG positivo todavía. Ahora, en el seguimiento clínico y en los equipos de respuesta rápida, se debe iniciar el tratamiento sintomático específico y asociado para cada uno de los casos. Es decir, no solamente indicamos el tratamiento de acuerdo a los esquemas de manejo de COVID-19, sino que también debemos indicar el tratamiento sintomático de los pacientes, el tratamiento asociado que se le pueda dar si tienen una infección acompañante, una infección bacteriana, tratamiento antimicrobiano adicional, si tiene otras patologías que requieren manejo, porque el paciente tiene que manejarse o tratarse de una manera integral. El seguimiento clínico va a permitir desde este punto de vista un seguimiento cercano que nos indique cuál es el momento para poderle modificar el tratamiento, enviarlo por referencia al hospital o darle el alta correspondiente. Todo ello debe ser registrado de forma oportuna en la ficha F300, recordando que el primer contacto con el paciente nos tienen los equipos de respuesta rápida, que serán los primeros en entregar la medicación de acuerdo al cuadro que corresponde al paciente evaluado y a su familia. La atención de los casos de COVID-19 se hace en los servicios de salud. Es así que los establecimientos del primer nivel de atención van a encargarse de atención y seguimiento de casos leves, de la derivación de casos moderados y severos, de la comunicación a los responsables de epidemiología y registrar los casos en el Sistema Integrado para COVID-19 o SIC-COVID-19. En cambio, en el segundo y tercer nivel de atención, se va a hacer exclusivamente el manejo de casos moderados y severos, la recepción de estos casos y la comunicación correspondiente. Todos los establecimientos de salud deberán implementar áreas administrativas y asistenciales diferenciadas para la atención de casos COVID-19 con el objetivo de reducir la exposición a los trabajadores de salud. Asimismo, deberán implementar estrategias para evitar la rotación del personal entre áreas diferenciadas. ¿Qué hay respecto del tratamiento específico para COVID-19? Primero, puntualizar que no hay ninguna evidencia actual a partir de ensayos clínicos aleatorizados para recomendar tratamientos específicos para pacientes con sospecha o confirmación de infección por el virus del COVID-19. Lo que tenemos aquí son estudios internacionales sobre el uso de fármacos en atención de pacientes con COVID-19 y estos estudios de reciente publicación incluyen medicamentos como cloroquina, hidroxicloroquina, acitromicina, lopinavir, ritonavir, remdesivir, tocilizumab, entre otros medicamentos que en el Ministerio de Salud se ha evaluado el nivel de evidencia y se ha establecido los que de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a los resultados, de acuerdo a los reportes, nos evidencian que pueden utilizarse con mayor seguridad en nuestra población.
Entonces, por lo expuesto, el Ministerio de Salud, a solicitud de las sociedades científicas nacionales, en consenso con el grupo de trabajo, acoge la propuesta de poner a consideración de los médicos esquemas terapéuticos para el manejo de pacientes con COVID-19. En el primer nivel de atención, que es el motivo de esta ponencia y que se basa en la normativa 375-2020 del Ministerio de Salud, se hablan sobre las pautas de tratamiento para los casos leves. Recordemos que en el primer nivel de atención solamente se manejarán los casos leves porque los moderados y los severos deben ser referidos a los centros hospitalarios correspondientes. Si nosotros tenemos a un paciente con caso leve, la indicación es el uso de ivermectina y la hidroxicloroquina como una segunda opción. En este caso, la ivermectina se va a utilizar como dosis única y la hidroxicloroquina por un lapso de 7 días. Cuando hablamos del manejo con ivermectina, tenemos una dosificación actualizada, ¿no? Que corresponde al uso de una gota por kilogramo de peso, independientemente de la edad, y que tiene un máximo de 80 gotas en la aplicación que vamos a hacer del uso de ivermectina. En el caso de los comprimidos, hay una equivalencia que se hace de acuerdo al peso del paciente, teniendo en cuenta en este caso que un paciente que pesa entre 15 a 25 kilos recibirá un comprimido de 3 miligramos o medio comprimido de 6 miligramos por una sola vez. Si el paciente pesa entre 25 y 45 kilos, recibirá 2 comprimidos de 3 miligramos o un comprimido de 6 miligramos por una única vez. Si pesa de 45 a 65 kilos, recibirá 3 comprimidos de 3 miligramos o un y medio comprimido de 6 miligramos. Y si pesa más de 65 kilos, recibirá 4 comprimidos de 3 miligramos o 2 comprimidos de 6 miligramos, todos por una única vez, lo que permitirá evitar que el paciente pase de una fase leve a una fase moderada, evitando así las complicaciones. No se recomienda el uso de formulaciones de ivermectina de uso veterinario. ¿Por qué motivo? Porque las concentraciones son diferentes a la de uso en humanos, asimismo como en las vías de administración, tomando en cuenta además que el metabolismo de los animales no es el mismo que el de los seres humanos. La decisión del inicio de tratamiento se basa en la evaluación clínica y epidemiológica de los casos, independientemente de los resultados de pruebas de laboratorio. Los médicos tratantes podrán indicar el tratamiento en base a una evaluación individual del caso y se requiere un monitoreo estricto de los eventos adversos de los fármacos indicados. Cabe mencionar que en el uso de la ivermectina y en el uso de hidroxicloroquina son 2 medicamentos que nosotros ya conocemos por el manejo de otras patologías y que ahora estamos nosotros utilizando para el manejo de pacientes con COVID-19. No se recomienda tratamiento específico para casos leves sin factores de riesgo y los casos leves se manejan de forma ambulatoria. Por ese motivo se mantienen en casa. Los casos leves que son identificados en el hospital y pueden recibir tratamiento inicial y luego ser derivados a los establecimientos de primer nivel deberá hacerse mediante la articulación adecuada entre el hospital y la DIRIS, DIRESA o JERESA para que el paciente no quede sin seguimiento a posterior de su alta. Los medicamentos que utilizamos como ivermectina e hidroxicloroquina, en el caso de ivermectina es un medicamento relativamente seguro en comparación con los demás, pero hay que tener cuidado con la hipersensibilidad a los componentes de este medicamento, en el caso del uso del embarazo, en lactancia o en menores de 2 años, en cuyo caso debe ser manejado con precaución. En el caso de hidroxicloroquina, tenemos también como una contraindicación la hipersensibilidad al principio activo, pero también tenemos cuadros de miastenia gravis, maculopatía ocular, retinitis pigmentosa, en los cuales se debe tener cuidado con respecto al uso de hidroxicloroquina. Y además se debe usar con precaución en menores de 6 años por la, digamos, evidencia limitada que tenemos en este grupo de edad. Respecto al tratamiento antimicrobiano asociado y otros tipos de tratamiento, debemos mencionar que en el manejo ambulatorio de los casos leves no está indicado el uso de ciertos medicamentos. Primero, respecto del tratamiento antimicrobiano, no está indicado el uso de antibióticos de manera rutinaria, toda vez que el tratamiento de antibióticos no ejerce ningún efecto sobre el SARS-CoV-2. Haciendo la excepción, claro está, del caso de acitromicina, que este antibiótico no tiene el efecto antimicrobiano para SARS-CoV-2, pero sí tiene un efecto inmunomodulador que nos ayuda en la evolución y manejo de los pacientes. Otros antibióticos podrán ser indicados siempre y cuando se tenga la evidencia de una infección bacteriana acompañante. El uso de antiinflamatorios no esteroideos no está indicado en los pacientes con COVID-19 porque producen un retraso en la respuesta neutrofílica, lo que evidentemente representa un saboteo a nuestro sistema inmune.
Los corticosteroides, que están tan de moda actualmente y que mencionan que se deben utilizar, tienen una indicación muy específica, y el hecho de que utilizamos corticoides es para cuando el paciente se encuentra en la semana de la respuesta citoquímica, que más o menos es una semana después del inicio de los síntomas, cuando en términos simples lo que nos defendía, que era el sistema inmune, nos ataca en ese momento debido a una respuesta inflamatoria. Solamente allí y en esos casos se puede utilizar corticosteroides para poder manejar el cuadro, pero no son indicados de forma rutinaria ni en fases iniciales. El uso de anticoagulantes orales o parenterales está prohibido en la primera fase de la infección por COVID-19. El uso de la oxigenoterapia saturación menor al 93%, indica la necesidad de iniciar oxigenoterapia y realizar la referencia a un establecimiento que cuente con hospitalización. De requerirse el uso de antibióticos por la presencia de infecciones bacterianas acompañantes, se debe tomar en cuenta el uso apropiado de dichos medicamentos. Para el manejo sintomático se puede utilizar, de acuerdo a los síntomas, paracetamol, el uso de medios físicos y, en el caso del cuadro de congestión o alergia, cetiricina de 10 miligramos cada 12 horas por un lapso máximo de todos ellos de 3 días. El criterio médico es importante para decidir el tratamiento adecuado de cada uno de los pacientes. Recordemos nuevamente que se debe consignar los códigos adecuados del CIE-10. Para caso confirmado, U07.1 como COVID-19 virus identificado, y para caso sospechoso, U07.2 como COVID-19 virus no identificado. Recordemos que la educación es importante para la familia y así nosotros podemos evitar la transmisión de COVID-19 en nuestra población. El criterio clínico tiene que ser adecuado y centrado en el bienestar del paciente y además en el uso correcto de los medicamentos para evitar efectos adversos y, además de esto, poder mejorar la evolución de los pacientes evitando complicaciones y desenlaces fatales. Agradezco mucho su atención, es cuanto les podemos informar. Muchísimas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.